equipo de antibióticos, la primera parte. Mi equipo está conformado por Efred García, Pedro Valderas, Eduardo Núñez y Ana Lucía Villarreal. Bueno, como primera instancia vamos a estar hablando sobre las bacterias gram positivas y gram negativas. Estas, bueno, vamos a ver un poquito de sus diferencias y como primera parte tenemos que obtenemos las bacterias gram positivas y gram negativas por medio de la tinción de gram. Estas nos permiten saber con facilidad qué tipo de bacteria es. Si la bacteria se tiñe de un color morado, estamos hablando de una bacteria gram positiva, y si se tiñe de color rojo, estamos hablando de una bacteria gram negativa. Bueno, como características generales de las bacterias gram positivas, tenemos que estas tienen una membrana citoplasmática, una pared celular compuesta por una capa de peptidoglicano y unas moléculas de ácido de lipoteicoico. Recordando un poquito qué es el peptidoglicano, este es la envoltura de las células, es lo que le da la estructura y la forma a la bacteria. Tiene azúcares y aminoácidos, que es lo que la hacen estar así. Y el lipoteicoico es un componente de la capa, de la pared celular, de las bacterias. Bueno, como ya lo mencioné, tiene una capa gruesa de peptidoglicano. Esta carece de membrana externa. No tiene porinas. Esto quiere decir, bueno, las porinas son moléculas pequeñas que permiten el paso de otras moléculas, como lo son iones, agua, etc. Bueno, carece de porinas y son sensibles a los antibióticos. Como característica de las bacterias gram negativas, tenemos que esta tiene una membrana citoplasmática. Esta es la capa interna, igual tiene una pared celular, pero a diferencia de las gram positivas, esta cuenta con una capa extracelular, es una membrana externa. Las paredes de las bacterias gram negativas son paredes delgadas. Estas sí tienen porinas y son mayor resistentes a los antibióticos. Bueno, aquí tenemos las riquecias. ¿Qué son las riquecias? Estas son transmitidas por vertebrados o por artrópodos, vectores, garrapatas, ácaros, pulgas y piojos. Las riquecias son bacterias pequeñas de 0.3 a 0.5 micrómetros con una forma pleomórfica. Estas carecen de una pared celular definida, lo que las hace más resistentes a la desecación. También poseen una membrana externa como lipopolisacáridos similar a las bacterias gram negativas. La rickettsiosis es una enfermedad transmitida por la mordedura de una garrapata infectada. Esta tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días. Algunos de los síntomas que se pueden presentar es dolor de cabeza intenso, fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómito, anorexia y dolor abdominal. Como ejemplo, las riquecias de mayor importancia epidemiológica son Rickettsia prowazekii. Su principal vector es el piojo, que es del cuerpo humano. La Rickettsia typhi se transmite a través de pulgas de rata y gato. La R. rickettsii se es transmitida por garrapata de perros y provoca la fiebre maculosa de las montañas rocosas. A continuación tenemos micoplasma, que son bacterias ubicuas que difieren de otros procariotas que carecen de pared celular o precursores químicos del peptidoglicano. Estas están presentes en pacientes con infecciones urogenitales, requieren del colesterol para su crecimiento. Estas no son visibles en el microscopio, algunas hidrolizan o oxidan ácidos grasos de cadena corta, esto quiere decir de menores de 7 carbonos. También para su tratamiento se utilizan macrolíquidos, que son antibióticos para infecciones agudas crónicas, y fluoroquinolonas o tetraciclinas. El cuadro clínico en ganado bovino son procesos respiratorios, mastitis, artritis y otitis bovis. Estas son intracelulares facultativas, pudiendo vivir libremente dentro de organismos huéspedes. A continuación tenemos que es un antibacteriano, que son los fármacos antibacterianos, son aquellas que proceden de bacterias o mohos de los llamados antibióticos. El punto de ataque de estos fármacos antibacterianos se presenta en una célula bacteriana esquemática fuertemente simplificada. Los antibióticos actúan sobre los microorganismos por inhibición de la síntesis de la pared celular y activación de enzimas que destruyen esa pared. Esto da un aumento de la permeabilidad de la membrana celular.
Estos son esenciales para la selección correcta de un fármaco destinado al tratamiento de infecciones graves. En caso de una enfermedad crítica, quizás sea necesario iniciar el tratamiento antes de recibir los resultados de los cultivos y las pruebas de sensibilidad. Los antibióticos se dividen en alrededor de 16 grupos y de estos se desglosan en 51 tipos de antibióticos. Los grupos son penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactámicos, glucopéptidos, también en aminoglucósidos, macrólidos, quinolonas, lincosaminas, nitromidazoles, fenicoles, diamonopirimidas más sulfonamidas, rifaminicidas, tetraciclinas, oxazolidonas y antimicóticos. A continuación tenemos que es un bactericida y un bacteriostático. Un bacteriostático bloquea el desarrollo y multiplicación de las bacterias, pero no las alisan. Si se retira el antimicrobiano, su efecto es reversible. En cambio, los bactericidas eliminan la bacteria en un proceso irreversible. Los grupos anteriormente nombrados se pueden dividir también en bactericidas o bacteriostáticos. Del lado de los bactericidas tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, las vacomicinas, la polimixina, los aminoglucósidos, las rifampicinas, las quinilonas y los metronidazoles. Y del otro lado de los bacteriostáticos tenemos el cloranfenicol, los eritromicinas, las clindamicinas, las sulfamidas y las tetraciclinas. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el espectro de actividad antibacteriana. Este se refiere al rango de bacterias a los que afecta un antibiótico y se puede dividir en de espectro estrecho y de amplio espectro. Los antibióticos de espectro estrecho actúan contra un grupo limitado de bacterias, ya sean gram positivas o gram negativas, y los de amplio espectro actúan contra bacterias gram positivas y negativas, pero pues como su nombre lo dice, en un margen más amplio. Por ejemplo, un antibiótico sería la amoxicilina. En la gráfica que les puse por aquí, en color amarillo, y entre el color amarillo y el color verde tenemos lo que son bacterias y bacterias parásitas obligadas. Algunos antibióticos que actúan contra estas podrían ser la penicilina y la tetraciclina. Ahora tenemos la clasificación de mecanismos de acción de los antibióticos. Son 5 mecanismos. El primero es el de los inhibidores de la síntesis de la pared celular. Aquí actúan los betalactámicos, que estos interfieren con la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que debilita la estructura y lleva a la lisis celular. Los glicopéptidos también afectan la síntesis de la pared celular, pero su mecanismo es diferente al de los betalactámicos. El segundo mecanismo es el de los inhibidores de la síntesis de proteínas, como lo pueden ser los aminoglucósidos. Estos inhiben la síntesis de proteínas al unirse a los ribosomas bacterianos. Las tetraciclinas bloquean la síntesis de proteínas al unirse a los ribosomas y evitan que los aminoácidos se unan a la cadena en crecimiento. Los macrólidos inhiben la síntesis de proteínas al bloquear la salida del ribosoma. El tercer mecanismo es el de los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Aquí entran las quinolonas. Estas interfieren con la replicación del ADN bacteriano al inhibir la topoisomerasa bacteriana. También las rifamicinas bloquean la síntesis del ARN al unirse a la ARN polimerasa bacteriana. El cuarto mecanismo es el de los inhibidores del metabolismo bacteriano. Aquí entran las sulfonamidas y trimetoprim. Inhiben enzimas clave en la síntesis de ácido fólico y este es un componente esencial para la síntesis de purinas y pirimidinas. El quinto mecanismo es el de daño a la membrana celular. Aquí actúa la polimixinas, que pues son directamente sobre la membrana celular bacteriana, alterándola y causando pues la lisis celular. Bueno, y aquí tenemos un dibujo representativo de una bacteria y cómo es que actúan estos 5 mecanismos de los cuales les acabo de hablar dentro de la bacteria. Aquí podemos ver cómo está enumerado cada uno y dónde es que actúa dentro de la bacteria. Las leyes de Howitt indican el efecto de la utilización conjunta de dos antimicrobianos, los cuales son los siguientes. El sinergismo, que es la utilización de dos bactericidas,
el resultado terapéutico es superior a la suma de sus efectos aislados. El antagonismo, que es un bactericida más un bacteriostático, el resultado, al igual que el pasado, es inferior a la suma de sus efectos aislados. El siguiente es la suma de efectos. Aquí es la utilización de dos bacteriostáticos y aquí el resultado terapéutico es igual a la suma de sus efectos. Y por último es la indiferencia. Es cuando la presencia de un antibiótico no modifica la actividad de otro, es decir, actúa el más activo de los dos. Bueno, pues ya les hablé de los mecanismos de acción de los antibióticos sobre las bacterias. Ahora les voy a hablar de los mecanismos de resistencia de las bacterias hacia los antibióticos. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que hacen las bacterias cuando generan esta resistencia a los antibióticos? La primera pues es la producción de enzimas que inactivan al antibiótico como tal. Esto significa que pues algunas bacterias pueden producir enzimas que modifican o degradan el antibiótico, neutralizando su efecto. Otro es la reducción de la permeabilidad celular. Esto significa que las bacterias pueden disminuir la entrada de antibióticos a través de la membrana celular o expulsar activamente los antibióticos fuera de la célula mediante sistemas de transporte específicos. También tenemos el desarrollo de bombas de flujo. Las bacterias pueden desarrollar sistemas de bombas de flujo que expulsan activamente los antibióticos fuera de la célula antes de que tengan la oportunidad de actuar. También tenemos que dan la modificación del blanco del antibiótico. Las bacterias pueden alterar la estructura de las moléculas diana del antibiótico, así como los ribosomas o las enzimas, evitando que el antibiótico se una y ejerza su acción. La alteración de las vías metabólicas. Algunas bacterias pueden modificar sus vías metabólicas para eludir la acción de los antibióticos. Y pues la transferencia de genes de resistencia. Esto es pues una transferencia horizontal de genes de resistencia entre bacterias mediante plásmidos u otros elementos genéticos móviles. Contribuye a la propagación de la resistencia a los antibióticos. Y pues esto sería todo de nuestra parte, del equipo de antibióticos 1A. Muchas gracias por su atención.